Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero yo quiero quedarme solamente con la primera parte esta mañana. Acérquense a Dios y en respuesta a eso, Él se va a acercar a ustedes. Ese es el mensaje de hoy. Nadie está demasiado lejos para encontrarse con Jesús. Nadie. Piense usted en la persona que está más lejos hoy de acercarse al Señor y créame que no está tan lejos. Está más cerca de lo que usted cree. La persona que usted vea que está más lejos en este mundo está más cerca. De hecho, en la Biblia, en las historias bíblicas, los relatos bíblicos, los que más pensaban que estaban cerca, estaban muy lejos. Es una paradoja impresionante lo que sucede en la Escritura. Uno ve en la Escritura el pecador más grande estaba más cerca, el de la cruz estaba más cerca de la promesa que Dios había dado. El ladrón de la cruz estaba más cerca que muchos. Y uno piensa que esa es la paradoja del Evangelio. Y Santiago en este capítulo 4 denuncia una espiritualidad contaminada por una doble vida. Él está muy preocupado. Sin embargo, el mensaje para este grupo de personas que estaban viviendo esta situación, en ese contexto, la respuesta es, uno pensaría, ¿qué respuesta le das tú o qué consejo le das tú a alguien que está apartándose de Dios o que tiene una doble vida? Piensa ahí en tu cabeza, ¿qué le dirías tú si te acercas a Él? Tienes la posibilidad de decirle una verdad y le dices, yo te quiero hablar con la verdad. ¿Qué saldría de tu boca? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Saben qué? El consejo de Santiago es, acércate a Dios y Él se va a acercar. No estás tan lejos como crees. Le está diciendo a los de doble ánimo, le está diciendo a la gente que está viviendo una doble vida, no estás tan lejos como crees. Estás más cerca de lo que tú crees. Los destinatarios no son gente incrédula, son cristianos en crisis espiritual, divididos entre la fe y los deseos del mundo. Entonces el mensaje es un mensaje pastoral, es un mensaje confrontativo, profundamente restaurador. Esa es la idea del mensaje. Entonces todos tenemos un camino hacia Cristo. Yo me acordé de qué tan lejos estaba yo, a qué distancia estaba yo de Dios cuando empecé a buscarle. Estaba lejos realmente. Estaba lejos porque tenía dudas, tenía muchas dudas sobre la fe. Yo decía, es que lo que falta para que yo me acerque a Jesús es que esta condición se dé. Pero yo sentía que estaba lejos. Sin embargo, cuando yo mismo tomé la decisión de abrir mi corazón a Dios, me di cuenta que no estaba tan lejos, que había muchas cosas en común con Dios y que yo necesitaba su presencia en mi vida. Entonces, ¿qué significa acercarse a Dios? Bueno, yo le voy a decir lo que no significa. No es un movimiento emocional. Acercarse a Dios no es, porque canté unas canciones bonitas y ya me siento cerca. No es venir a la iglesia. Acercarse a Dios no es venir a la iglesia. Acercarse a Dios tampoco se acerca uno a Dios de una forma intelectual, porque a veces uno piensa que como conoce la Biblia está cerca de Dios. Como conoce intelectualmente la Escritura, está cerca de Dios. No tiene nada que ver. Yo conozco muchos teólogos tan lejos. De hecho, estos días estaba viendo la historia hay una región del mundo que no ha sido evangelizada. No recuerdo la situación, el lugar exacto geográficamente, pero creo que fue en Disney, pasaron la historia del lugar, el misionero que intentó ir a esa región. ¿Saben qué pasó con ese misionero? No lo dejaron llegar, lo mataron. Los aborígenes de esa época no aceptan ningún tipo de contacto y ya el mundo lo entendió que no hay posibilidad de contacto con esa población. Él en su cabeza decía, si yo me acerco a ellos y les predico, viene Cristo. Esa era su idea, ¿no? Porque la Biblia dice que hasta lo último de la tierra. Y contaron la historia. Realmente para una persona que no está firme en la fe no lo vea, porque lo va a hacer tambalear. Porque incluso hay gente que había ido a otros sitios e intentó predicar el evangelio y terminaron cambiados. Y incluso estaba hablando una persona ahí cómo ese ambiente lo había transformado, que él fue con la idea de predicarles el evangelio y terminó él teniendo muchas dudas de la fe cristiana. Es impresionante el documental
y muestran la historia del muchacho, un muchacho de origen oriental. Sus papás estaban viviendo en Estados Unidos, pero es bien interesante cómo él pierde la vida. Dicen algunos que fue la siembra de su muerte, fue la siembra. Sin embargo, me pareció que debieron orientarlo mejor respecto al peligro que estaba corriendo. Mucha gente dice, es que hay que entregar la vida por el evangelio. Yo digo, sí, pero también hay que ser un poco racionales en las cosas cuando se hacen, cómo se hacen, por qué hacemos las cosas. Yo creo que faltó orientación allí. Sin embargo, a veces pensamos en esos términos, ¿no? No es un movimiento intelectual, no es un acto ritual tampoco acercarse a Dios. Movimiento interior. Acercarse a Dios es un movimiento interior que nace del corazón y luego se expresa en lo que nosotros hacemos externamente. Por eso venimos a la iglesia, no porque pensamos que viniendo nos acercamos, sino porque hay algo que está adentro, movimiento interior, que hace que yo quiera buscar más de su presencia, que quiera adorarle con la comunidad, ¿verdad? Entonces, volver el corazón a Él en humildad, obediencia, confianza, eso es volver al corazón. Significa eso, renunciar al pecado, es volver a Dios, es acercarse a Dios, renunciar al orgullo para entrar en una comunión con Él, buscarle con sinceridad, mediante la oración. Eso es acercarse a Dios. Entonces, ¿qué implica la promesa de acercarnos? Según lo que dice Santiago aquí hay una verdad maravillosa. Santiago dice que Dios no es indiferente frente a las acciones de nosotros. Aquel que se acerca tiene una respuesta. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Aquel que se acerca a Dios, Dios le responde. O sea, si tú te sientes lejos hoy, créeme que vas a tener la respuesta de Dios. Él es quien da el primer paso. De hecho, el apóstol Juan dice que nosotros, ¿por qué nosotros le amamos a Él? ¿Por qué dice el apóstol Juan que nosotros le amamos? Porque Él nos amó primero. O sea, ahí hay un principio de reciprocidad. Nosotros vimos lo que Él hizo en la cruz. Mira, aquel que se convirtió, yo me acuerdo el día que a mí se me reveló el evangelio. Estaba sentado en la sala de una casa y estaba hablando Alberto Sierra. Por eso con Alberto ha sido muy, muy bonito, porque yo sentí que él tenía algo que me hablaba. Dios me hablaba cuando él hablaba. Él tiene una cosa profética rara. Y en un momento estábamos hablando, estaba en la sala de una casa de unos amigos no cristianos, y estaba él compartiendo en la sala, y él habló del sacrificio de los judíos. Mira, ese tema para unos pelados nuevos, no creyentes, uno pensaría que ese tema es muy fuerte y que va a hablar él del sacrificio judío. Y a mí se me reveló Dios así. Cuando yo vi que Cristo era ese mismo Cordero y que Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí, yo dije, ese es el mismo Cordero de la Pascua. O sea, claro, con razón nosotros le llamamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a mí se me reveló Cristo cuando entendí lo que Él estuvo dispuesto a hacer por mí. Ese fue el momento que yo entendí. A mí no se me reveló Cristo porque vine a la iglesia, ni escuché nada, ni un mensaje poderoso, no. A mí eso fue lo que me convenció. Dice, no, este tipo era el mismo del que hablaba la Escritura. Lo que habló del Antiguo Testamento se cumplió en él. Ese es el Mesías. Claro. Entonces, ¿qué implica la promesa de Dios? Hombre, que Dios no es indiferente ni está lejano, que Él fue el que dio el primer paso, pero también implica una cosa importante, que como Él nos amó primero, Él espera una respuesta ahora de nosotros. Entonces la respuesta de nosotros debe ser contundente. Es como cuando el balón está usted sabe cuando el equipo le hacen un gol y el balón está en tu cancha, ¿qué vas a hacer con el balón ahora? Ayer estaba viendo el partido de Junior, man. Iba ganando 2-0. Y después se echaron para atrás, como siempre, ¿no? Entonces yo dije, miércoles, si siguen jugando como están, el Once Caldas no le puede hacer gol. El Once Caldas le hizo 2 goles y le empató el partido. Gracias a Dios no perdieron. Pero el balón estaba ahora en la cancha del Once Caldas. Ellos tenían que ver qué iban a hacer con el balón porque iban perdiendo 2-0. Cristo murió en la cruz y ahora nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con eso. Porque ese acto en la cruz o nos salva o nos condena. De una de las dos. Pero no hay nadie que quede en el purgatorio, ni nadie va a quedar en la mitad. O te salvas o te condenas. O crees o no crees. Pero ese es el acto de amor de Dios, ahí está. Este versículo no niega que la gracia
que la gracia fue la que tomó la iniciativa. La gracia precede y provoca ese acercamiento humano. La conversión hoy es posible porque ese tipo que se convirtió, que tú dices, ¿cómo se pudo convertir? No sé quiéncito. Hombre, porque Dios lo amó primero. ¿Y te parece poco el amor de Dios en la cruz? Claro, por eso fue que se convirtió. Nuestro acercarse es un acto de fe movido por la gracia. No es un mérito humano, no es porque tú tienes muchos méritos y tú eres, yo vi, no sé a quién fue que vi, creo que a Silvestre Dangond, estaba contento, estoy haciendo un esfuerzo, pero no sé qué, y después lo vi escachalumbrado otra vez. Eso es un acto movido por méritos humanos y los méritos humanos no logran eso. Nosotros no nos acercamos a Dios porque seamos muy buenos o ya decidí cambiar. No, estás movido por la misericordia, por la gracia de Dios. Eso fue lo que puso la piedra de inicio para que tú lograras acercarte. Entonces Santiago equilibra bien el llamado a la responsabilidad personal con la fidelidad de Dios, el llamado de Dios y la fidelidad de Él. Entonces es una conversión real, pero el evangelio está lleno de personas que desde distintas distancias se atrevieron a dar un paso hacia Jesús. Y yo quiero contar hoy las 4 historias. Y vamos a contarlas de esta manera. Desde lo que estaban más lejos hasta lo que estaban más cerca. Así vamos a contarlas. 4 historias de la Biblia. En estos días me dijeron que preparara el material porque empieza el semestre y nos toca organizar los encuentros de fe en la universidad. Entonces me puse a buscar historias de la Biblia que sean sencillas, que estén en un contexto importante que yo pueda enseñar. Cómo una persona se acercó y cuál fue la respuesta de Dios. Eso es lo único que estaba escribiendo. Me dijeron, son 10 lecciones. Y mierda, 10 historias. Bueno, yo traje 4 de esas 10 para compartir esta mañana. Pero son 10 historias. 10 historias que busqué, seleccioné exactamente. Dije, quiero hablar de quiero hablar de esto. Y organicé un material. Y hay que pasárselo a la chica de bienestar porque ella tiene que verificar que efectivamente, como esas horas se le tienen que valer al estudiante, esas horas, pues yo tengo que demostrarles qué fue lo que yo les enseñé. Entonces ella me está pidiendo un material, yo escribí mi material y se lo mandé. O se lo vamos a mandar, ¿verdad? No se lo hemos mandado, porque no hemos entrado. Entonces ahí lo tengo, listo, pero yo dije, voy a coger estas 4 historias que me gustaron. Voy a empezar desde los que más estaban lejos, tanto social como moral, como históricamente, hasta los que más creían que estaban cerca. La clave aquí está en que los que piensan que están más cerca, realmente estaban más lejos. Y los que piensan que estaban lejos, estaban ahí mismito, estaban nada más a una respuesta de Jesús. Entonces yo quiero que miremos eso, que es bien interesante en la Escritura, y lo quiero compartir porque de pronto tú conoces a alguien, de pronto tú ya estás muy cerca del Señor y dices, no, pero eso no es para mí. Pero conoces a alguien que tú dices, ese está perdido. Yo quiero que te quites eso de la cabeza. Nadie está lo suficientemente perdido como para acercarse al Señor. Y bueno, de esas historias, porque el evangelio está lleno de personas que desde distintas distancias se atrevieron a dar un paso hacia Jesús. Él los recibió, no solamente los recibió, sino que los transformó. Eso fue lo bonito. Ahora, hoy miraremos 4 eventos con Jesús, 4 encuentros con Jesús. Como se llama encuentros de fe, yo voy a hablar de 4 encuentros o de 10 encuentros. ¿Qué tan lejos estaban? Vamos a mirarlos desde esa perspectiva. Primero, ¿qué tan lejos estaban? Yo creo que lo miremos. Segundo, ¿qué necesitaban para acercarse? Y tercero, ¿cómo Jesús respondió a eso? Esas son las 3 cosas que quiero que miremos. El primero está en el Evangelio de Marcos. Me gustó mucho Marcos. Me gustó mucho, muchas de las historias las saqué de Marcos, precisamente porque Marcos habla del milagro. Marcos no es como Mateo. Marcos es más el milagro, las obras. Mateo es más el discurso. Entonces, me gustó mucho. Dice Marcos capítulo 1, versículo 40. Es la historia del leproso. Un leproso, vino un leproso a él rogándole, dice, e hincada las rodillas. Y quiero que miremos los detalles de cómo se acercó. Y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Yo lo leí también en Lucas, porque a mí me gustó un detalle que ofrece Lucas. Dice Lucas en el capítulo 5, versículo 12, la misma historia,
Pero dice que ese hombre se presentó cubierto de lepra, es decir, que no era una lepra ubicada en un sitio específico, sino que era una forma agresiva de la lepra, una forma grave, ¿no? Estaba cubierto totalmente. La distancia a la que estaba este hombre, ¿ustedes qué creen? ¿Estaba lejos o estaba cerca? Mire, para poder entender esto hay que entender un poco la cultura. Estaba lejos porque ni siquiera a la gente, un leproso se podía acercar. Tenía que estar lejos, 2 metros, y tenía que decir leproso, leproso, impuro, impuro, y la gente lo reconocía así como una persona que no podía estar en la sociedad. O sea que para él era virtualmente imposible acercarse a Jesús. Es una cosa imposible. Si hay alguien que estaba lejos socialmente de Jesús, era este hombre. No tenía posibilidad humana, ni siquiera las personas que no eran Jesús se podían acercar. De hecho, si tú veías a un leproso, podías con una piedra, literalmente, y pegarle un peñonazo. Vete de aquí. Esa era más o menos la reacción cultural o el contexto histórico de la época. Entonces, en el mundo del primer siglo judío, los leprosos eran vistos como impuros y no eran vistos como gente enferma. Ojo, aquí había que hacer una claridad. No es que estaban enfermos y la enfermedad se me podía pegar, porque ellos no tenían la idea esa. Esa idea, en alguna ocasión yo dije aquí que esa idea se estableció mucho tiempo después, cuando un científico que se llama Robert Koch hizo unos estudios y descubrió que los gérmenes causaban enfermedades. Eso está en la historia de la microbiología. Pero eso no, en ese tiempo no había idea de eso, era una impureza, era una persona que no podía acercarse, que no podía vivir en comunidad y que vivían hechos fuera de la ciudad. Entonces, para ellos era imposible acercarse. La lepra no solamente era una enfermedad, era una condena social, espiritual, porque también, como si fuera poco, imagínense, si está así es porque él se lo merece. Esa era la idea, ¿no?, de la época. Entonces, él podía sentirse muy lejos de Jesús, estaba lejos de todos, creo que el peor caso de los que estaban más lejos era este. Era excluido, avergonzado, pero se acercó a Jesús con un acto humilde de fe. Dice que se arrodilló y reconoció, y cuando se arrodilla lo que está haciendo es reconocer la autoridad de Jesús. Está reconociendo que Jesús es su autoridad. Y dijo, si tú quieres puedes limpiarme. Lo más sorprendente fue cómo Jesús lo hizo, o sea, cómo Jesús se acercó a él. Aquí hay una cosa que ustedes seguramente no notaron en la historia, pero Jesús no solamente lo sanó, porque él pudo decir como los 10 leprosos, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Saben qué hizo? Dicen que lo tocó. ¿Quién toca a un leproso? Nadie. Entonces, a mí me encantó cómo Jesús reaccionó a su acercamiento. Tuvo que ser muy especial lo que él vio en ese hombre, porque dice que no solamente le dijo sí quiero, sino que lo toca y busca ese contacto con él. La pregunta es, ¿por qué Jesús? Mucha gente se pregunta, ¿por qué Jesús, como cuando echan demonios y que dime tu nombre? La gente siempre como quiere copiar los patrones, pero ¿por qué Jesús con cada persona no obra un milagro de la misma forma? Porque cada persona necesita algo distinto de Dios. Y él necesitaba ese toque, que lo volviera otra vez a la sociedad, que le dijera, yo te quiero, tú no debes estar apartado. O sea, esa es la razón por la que muchas veces Jesús se acerca a nosotros. Si ustedes contaran sus historias de cómo Dios se acercó a ustedes, lo hizo de forma distinta. Cada uno de nosotros tiene una historia particular. Hay algunos que fue muy fácil. Hay otros que no. Hay unos que tuvieron que vivir momentos. Yo me acuerdo, mi hermano tuvo que vivir un momento difícil. Por ahí está durmiéndose, pero está. Tuvo que vivir un momento bien difícil para acercarse. Entonces así nos pasa a nosotros. Tenemos que vivir momentos a veces muy duros. Otros no, otros fueron llamados facilitos. Acercaron a Jesús, estaban listos, nada más era que alguien hablara, listo. Pero todos llegamos de un momento distinto. Y qué bueno que Jesús tomó la acción de tocarlo. Yo creo que eso de tocarlo, además de sanarlo, porque ya sanarlo era mucho, pero tocarlo era más que sanarlo. Es ese acto de tocarlo, a veces lo pasamos por alto, pero eso tiene un significado profundo y un significado bien grande para él como persona.
introducirlo en la sociedad. Entonces, Jesús pudo sanarlo. ¿Qué necesitó el hombre? Valentía, porque se necesita ser muy valiente para acercarse sabiendo que está expuesto a que de pronto Pedro, que es más impulsivo, coja la piedra y diga, ¿qué es lo que es? ¿Cómo te vas a acercar al maestro? ¿Lo vas a contaminar? Y le mete un peñonazo. Se necesita ser muy valiente para uno hacer ese tipo de actos. Bueno, que yo creo que el Señor a ese punto creo que no había elegido a los discípulos, creo que está en el capítulo 1. Se arriesgó a ser apedreado, pero creyó que Jesús podía limpiarlo. O sea que su fe superó su vergüenza. La fe muchas veces tiene que superar la vergüenza. Si tú quieres, mucha gente no se acerca a la iglesia porque siente vergüenza de cosas que vivieron o que hicieron. De pronto dice, yo me hice cristiano y la embarré. Y no se acercan por vergüenza. Bueno, yo quiero decirte, el Señor está dispuesto a extender su mano, tocarte para que tú puedas volver sin tener ningún problema. A mí me encantó esa historia. Hoy muchos se sienten espiritualmente indignos, mucha gente se siente lejos de la comunidad y nosotros somos parte de ese proceso. Jesús no se escandaliza de su lepra, le toca y hace lo que otros rechazan. ¿Qué necesitas tú? Valentía para acercarte. ¿Conoces a alguien que no se acerca porque necesita ese paso? A veces hay gente que está esperando que un hermano de la iglesia, ese que moralmente es muy, le diga, oye, pero ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Verdad? ¿Tú piensas que yo puedo ir a la iglesia? Hay mucha gente que está así, créame. Yo tengo alumnos, por ejemplo, cuando estamos en el encuentro de fe, que dicen que no iban al encuentro de fe porque dicen que yo soy muy malo. Y me acuerdo que lo primero que nosotros le dijimos cuando lo vimos, Joyler se llama el chico, anda con un peluquín así grandote. Y el pelado era de esos pelados loco. Pero a mí me gustó que él, cuando es momento de ser serio, él es serio. Entonces a mí me gustó, me acerqué bastante a él y le dijeron, oye, el profesor y la profesora Stephanie tienen un grupito por allá. Alguien lo invitó y él fue. Y me acuerdo y dice, pero ¿verdad que yo puedo? O sea, todavía es la hora, estaba sentado y dice, ¿verdad que yo? No, ya, profe, usted sí cree que yo puedo. Tú eres el material preciso. Tú eres lo que Dios está buscando. Entonces no estamos lo suficientemente lejos. Por eso es que estos encuentros que a veces uno tiene con gente no creyente, tiene uno que tener la apertura para poder decirle, hey, tú sí, claro que sí. Yo me acuerdo cuando yo me hice cristiano, me acuerdo con un compañero de clase, se llama apellido Pájaro. Él siempre me criticaba y me buscaba errores en la Biblia para criticarme. Y una ocasión me dijo, ya después de que me vio que yo no cedí, o sea que yo siempre asistía, dice, este man no es pura bulla, este man es verdad. Entonces me decía, pero ¿qué si yo voy a tu iglesia, imagínate, me cae un rayo del cielo, yo soy más malo? Entonces hay gente que tiene esa concepción. Y yo solamente quiero que tú cuando te encuentres con alguien así, te acuerdes de el leproso, este hombre, que no solamente fue sanado, sino que fue acercado otra vez, que fue tocado por Jesús. ¿Cuánto daría usted? Mira, hay gente que es tocada por un artista de cine y no se lavan las manos. Y que me tocó no sé quién. Este que está en MasterChef, que le toca el cachete a la gente y dice, ¡ay, me tocó el cachete! Se vuelven locos. Imagínate que te toque el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es un honor grandísimo. ¡Qué honor! Entonces, yo solamente te quiero decir eso esta mañana. El desafío para esta semana, hombre, haz una llamada, una visita a un amigo de esos. Tráigalo, que cuando yo lo vea yo diga, ese es el hombre, ese es el tipo. Entonces ya tráigalo, que ese se va a acercar. Y yo sé que los hermanos de la iglesia se van a acercar y van a decirle, de ese fue el hermano que trae, debe ser malo, pero no importa, hay que reinsertarlo, hay que tocarlo, hay que saludarlo. Hay que decirle que él tiene la apertura para estar en la fe cristiana, que está cerca de Dios, que no está lejos. El segundo caso es de la mujer con flujo de sangre. Le voy a decir, porque el primero estaba lejos por vergüenza, por rechazo. Esta mujer del flujo de sangre estaba lejos por cansancio. Su vida no fue fácil. En Marcos capítulo 5, versículo 27 dice que cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto.
porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Entonces fíjense cómo esta estaba lejos no solamente físicamente, porque no se podía acercar, también tenía la misma condición. Es difícil acercarse. Tenía más posibilidad de estar entre la multitud porque posiblemente algunas personas no conocían su situación, pero otros sí, porque había asistido 12 años al médico, pero el médico había dicho, no hay nada que hacer, había gastado toda su platica, pobrecita. Ella estaba lejos por cansancio y pudo aducir esta mujer con toda la autoridad, no sigo más, no lo intento más, ya le he pedido a Dios. ¿Has visto a alguien así? Lejos por cansancio, porque se cansaron de pedirle a Dios, decirle, ya estoy cansado de pedirte lo mismo, me voy a alejar. Hay gente que es así. El otro estaba lejos por vergüenza, pero esta estaba lejos porque ya no había nada que hacer. Yo no estaba en la sociedad tampoco, pero miren cómo el Señor también actúa sobre ella. A mí me encanta lo que Jesús hace. Esta mujer sufría una hemorragia crónica. La ley mosaica la consideraba también ritualmente impura. Esto está en Levíticos 15, 25 al 27. Aislamiento, no poder practicar del culto, y se consideraba impura por todo lo que tocaba. Es decir, si ella tocaba algo, lo ponía impuro. Entonces, el que tocara a Jesús por la parte de atrás y escondido era un pecado también muy grande. En The Chosen muestran la escena, y me encanta cómo la muestran porque muestran ese contexto, y muestran la escena de Pedro intentando decirle, hey, o mucha gente intentando decirle, hey, no te acerques al Señor, cuidado, lo vas a tocar porque lo vuelves impuro. Entonces, además de su dolor físico, sufría vergüenza social, religiosa, emocional, había gastado todo su dinero en médicos, no había nada, pero ella tiene una cosa que se llama una fe silenciosa. Hay una fe que no hace bulla. Hay mucha gente que hace bulla y piensa que tiene fe, pero esta no tiene fe, esta no hace bulla, sino que su fe es calladita. Hay gente que es así, calladita con Dios. Y no necesita hacer un espectáculo, ni orar, ni orar haciendo bulla, sino ella sabe cuál es su relación con Dios, y ella calladito puede lograr lo que Dios está buscando. Al tocar a Jesús entre la multitud rompió las barreras religiosas, sociales. Su acto fue riesgoso, pero también profundamente esperanzador. ¿Qué necesitó? Perseverancia y una fe silenciosa. Las dos cosas. No tenía fuerza ni tampoco tenía fama, estaba bastante lejos, oculta entre la multitud, desgastada espiritualmente, 12 años sin respuesta, no tenía fuerza ni fama, solo fe en medio del agotamiento. Dice que Jesús, conociendo en sí mismo, versículo 30 del capítulo 5, dice que el poder que había salido de él, volviéndose, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo hago una pregunta, ¿Jesús pudo seguir su camino a la casa de Jairo y dejar la cosa como estaba? Sí, claro, pudo decir, se sanó, ya se sanó una mujer ahí, me tocó a alguien, se sanó, listo. Voy con urgencia para la casa de Jairo porque la hija se murió. Pero no, decidió pararse, y lo peor, voy a hacer la pregunta que hizo, ¿y quién me tocó? Entonces Pedro dice, pero Señor, si te está tocando todo el mundo y vas a preguntar quién me tocó. Entonces, créanme, así como al leproso que fue tocado por Jesús, ese acto tiene un significado, también el devolverse tiene un significado. El devolverse es, mija, no, tu fe no puede estar escondida ya, tienes una fe silenciosa, pero yo tengo que resaltar también el acto de fe que tú tienes. O sea, eso no se puede quedar callado. Jesús no se devolvió porque él fuera el súper, como ahora, ¿no? Mucha gente se ufana de que hace milagros y esas cosas. No se devolvió para que lo vieran que él hizo el milagro, no. Él se devolvió porque él tenía una obligación también con ella de restaurarla, decirle, en la sociedad ya no eres más la rechazada, ya no eres más la impura, y todo el mundo tiene que saber eso. Y me encanta porque Dios hace eso con nosotros también. Ya no eres más el viejo hombre o la vieja mujer. Y ya la gente te conoce y te ve y dice, no sé. A mí me encanta porque hay un profesor en la universidad que él nos veía a nosotros y me veía a mí con mi guitarrita. Yo andaba con mi guitarrita por la universidad, no tengo forro. No lo he comprado, no sé qué me ha pasado. Y yo ando con mi guitarrita peladita. Y él cuando me veía,
Anteriormente me decía pastor, pero su palabra era como despectiva, ¿no? Su comentario era despectivo. Dije, pastor, se reía con su burla. Y ahora que me ve con la guitarra, ya no me dijo así. ¿Y qué haces tú con la guitarra? No, tengo un encuentro de fe, te invito, vamos. Entonces me dijo, un día de esto voy a ir. Profesor Liñán. Y yo le decía, estás totalmente invitado. Tienes toda la apertura para estar. Y a mí me llama la atención que la gente cómo cambia su idea de ti, ¿verdad? La gente a veces, al principio se van a burlar, créeme. Pero después dicen, no hombre, ese profesor es bien. Me acuerdo que le dijo a alguien, yo no sé si le habían hablado mal de mí o alguna cosa, pero él, total es que su actitud o su apertura frente al estar o no estar fue distinta. Yo lo noté, yo dije, este man, él quiere buscar a Dios, o sea, él necesita, esos espacios se necesitan, dijo el profesor, ¿sabes? Esos profesores que hablan así, esos espacios se necesitan en la universidad, son espacios donde espiritualmente necesitamos también trabajar en otra área. No solamente es la parte física, también es la parte emocional, también es la parte espiritual. Entonces, a mí me encanta la mujer de flujo de sangre porque él la reconoce. Esta mujer no fue invitada, no se sintió con derecho, pero actuó con fe. Se acercó por detrás, no la vio nadie, no hizo ruido, decidida. Y al tocar el manto de Jesús dice que salió poder de él. Hay personas que aún tienen fe, pero están cansadas de orar, de luchar. Jesús escucha incluso ese toque silencioso. Y hay personas que dicen, pero ¿será que yo no he hecho lo suficiente como para acercarme al Señor, tanto como para que Él tenga misericordia de mí? Hay gente que tiene esa concepción de Dios. Y yo quiero decirte, no es así. Tú has hecho lo que tienes que hacer. Mira, si no, mira la historia de esta mujer. Una fe silenciosa, no tengo que hacer bulla. Hay gente que dice, ¿será que yo tengo que pactar para que Dios me dé lo que necesito? ¿Será que yo tengo que hacer esto para que Dios haga esto? A veces lo que necesitamos es una fe silenciosa, calladito, en la intimidad con Dios, que Él sabe. Un toque. Entonces, ¿a quién puedes hoy? Bueno, la otra cosa que no vemos aquí tan claramente como pasó con el toque de la mano allá, es que Él le dice, hija, en el versículo 34, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, Él la trata no como cualquier persona. Él le dice, hija, tú eres hija de Dios, tú eres una hija de Dios, tú no eres cualquier cosa. Esa es la otra cosa bonita del encuentro. La respuesta que Jesús produce es una respuesta especial. No solamente la exalta la fe, sino que también le dice, tú eres una hija de Dios, tu fe te ha salvado. Entonces, qué bonita historia esta. La tercera historia, ustedes la conocen muy bien, es del joven rico. No, yo no leo las historias porque yo sé que ustedes las conocen. Marcos 10, 21. Me gusta Marcos porque Marcos dice una cosa que no dicen los demás evangelios. Cuando él le dice qué cosa haré para heredar la vida eterna, dice la escritura en Marcos 10, 21, que Jesús, ¿qué dice en la escritura? Mire lo que dice ahí, en la versión internacional, en la NTV dice, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Y esto lo digo porque mucha gente dice, pero es que también le dijo que entregara todos sus bienes y que los diera a los pobres. Y que después Jesús dice una cosa muy fuerte, no es que tan difícil es que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Más fácil. ¿Y por qué hago alusión de esta palabra amor? ¿Por qué lo miró con amor? Porque no, es que no le está hablando en un tono equivocado. Jesús le está hablando con amor. ¿Sabe cómo le está diciendo Jesús? Hombre, solamente una cosita te hace falta. Ese es el tono en que le está hablando. No está hablando con solamente una cosa te hace falta. No. El tono es, hombre, solamente. Por eso me encanta Marcos porque resalta esa. Creo que en los otros evangelios no está. Pero resalta esa característica que no está en los demás evangelios. Y da la sensación de que Jesús lo está regañando. Y a mí me gusta Marcos porque Marcos, que supuestamente, posiblemente obtuvo esto de Pedro, resalta esto, que Jesús miró al hombre con profundo amor por él. O
sea, no es un regaño lo que está diciendo, es nada más una sola cosita. Bueno, está muy bien eso, me encanta tu vida porque has llevado una vida moralmente acercada a Dios, pero te falta una sola cosa, nada más es que tú venda todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ya, listo. Y a mí, este hombre no tenía la condición de los otros dos, socialmente no estaba lejos. De hecho, él podía acercarse a Jesús y tener una conversación con él. Más porque era un dignatario, un tipo con dinero, ¿no? Pasa a veces como muchos que llegan a las iglesias y que tienen con mucha plata y el pastor los ve ahí y enseguida le dice, necesito hablar contigo, necesito comentarte algo. Ha pasado, ¿no? Pasa en TNT, como dice. Ha pasado que llega un hermano con plata a la iglesia, ministro, una persona, entonces llega el pastor y se acerca. Sí, necesito hablar contigo. Bueno, este hombre tenía total apertura para acercarse a Dios. O sea, él no tenía, moralmente, no era el leproso ni la mujer impura. O sea que él no tenía problemas. El problema de él era otro. Jesús se acercó a hacerle una pregunta al Señor. Los otros no se acercaron a hacer preguntas. O sea, los otros se acercaron buscando misericordia, arrodillados, tirados. Dice que se tiró, los dos se tiraron postrados. Pero este hombre estaba a una distancia espiritual. Él no estaba lejos ni por rechazo, él no estaba lejos ni por cansancio, él estaba lejos por autosuficiencia. Él se sentía que ya lo tenía todo. ¿Qué más puede pedir un ser humano en la vida? Tiene plata, está bien con Dios. Eso es lo que él sentía, ¿no? Él necesitaba una respuesta de afirmación. Necesitaba que el Señor le dijera, todo está bien, ok, checklist, perfecto, tu vida espiritual está aprobada. Eso es lo único que le faltaba en su vida. ¿Y sabes qué? Lo más tenaz del cuento es que cuando el checklist, ahí había una X, no te falta, todavía no es lo que tú consideras. Ojo, no es lo que parece. Este joven era un hombre piadoso, acomodado, según el pensamiento judío. También la riqueza era vista como un favor de Dios, o sea, posiblemente era lo contrario, su estatus le daba seguridad. La ley le daba protección moral, porque él decía que había cumplido la ley, o sea, que él tenía toda la posibilidad de acercarse. Jesús no lo rechaza, lo mira con amor, le ofrece algo más grande que sus posesiones. Le ofrece una vida como discípulo de él. Eso es lo que está diciendo ahora. Ahora necesito que seas mi discípulo. O sea, ¿por qué dejar las posesiones? Porque las posesiones lo tenían poseído a él. Él no era el dueño de sus posesiones lo poseían a él. Él era esclavo todavía. Y el Señor lo que le está diciendo es que yo quiero que tú seas libre espiritualmente. Que no tengas ninguna atadura espiritual. Eso es lo que yo necesito. Mirándole le amó, pero el joven se fue triste porque sus bienes lo poseían más a él que él a ellos. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces le dice a los discípulos, es difícil entrar en el reino cuando el corazón está pegado a las riquezas. Pero termina con una promesa bien bonita. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Sí, porque los discípulos pensarían, miércoles, pero Señor, le estás pidiendo mucho. Entonces el Señor está diciendo, eso no es difícil, para los hombres es difícil. Pero si él tuviera el corazón, si él tuviera en su corazón al Señor, en su corazón, a Dios que dice que por el que profesa y hace todo lo que hace, eso no fuera difícil, eso fuera fácil. Muchos están cerca de Jesús en forma, pero lejos en entrega. Jesús no negocia el corazón dividido. ¿Qué necesitamos a veces? Soltar. A veces lo que necesitamos es soltar aquello que nos ata. En este hombre fue la riqueza, pero no sé qué es lo que nos ata a nosotros. La distancia, recuerden, acérquense a Dios, pero mucha gente no se acerca porque lo que los distancia es, a veces están lejos espiritualmente, por autosuficiencia. Yo lo tengo todo. Necesito a Dios también, además de.
Qué cosa, ¿verdad? A la gente que está más cerca, supuestamente, a veces está más lejos. ¿Qué necesitas tú? Soltar, confiar. ¿A quién puedes ayudar a dar ese paso difícil y liberador? A veces es difícil con este tipo de personas, sobre todo las que son esclavos de las drogas, del alcohol, que nosotros vemos a diario. Y nosotros los vemos y están atados a unas situaciones bien complejas. Yo pienso que nosotros podemos orar, y sobre todo de esta historia, una de las cosas que resalto es: lo que es difícil para los hombres es posible para Dios. Entonces, eso es lo que uno debe llevar en la mente siempre que tenga una persona que se encuentre atada. Y sabe que estas personas particularmente son gente que piensa que está muy cerca de Dios. Yo estoy cerquita de mi Dios pero están lejos, realmente no están tan cerca. Y la última historia es la historia de Nicodemo. Está en Juan capítulo 3. Dice que vino a Jesús, el encuentro con Jesús fue un encuentro de noche. Se encontró de noche con Jesús. Y se encontró de noche con Jesús porque era fariseo y era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un consejo religioso importante en el judaísmo. Era un hombre culto, también era un hombre respetado y religioso. Ahora, ¿tenía distancia para acercarse? Pues no, de hecho se acercó de noche. Mucha gente, es como si alguien te dijera: te voy a visitar en la noche. Dice: pero que ya a esa hora estoy dormido, hombre. A esa hora ya estoy empijamado. ¿Cómo me va a visitar a esa hora? Molestarme a esa hora. ¿Usted visitaría a alguien en la noche para molestarle, para preguntarle? Tiene que ser una cosa de extrema urgencia, pero usted lo evitaría, ¿cierto? Sin embargo, la distancia a la que estaba de Jesús era tan corta que él pudo incluso asistir en la noche, porque él tenía una pregunta que hacerle. Le decía: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las obras que tú haces no las hace cualquiera. Y Jesús le sale con un cuento y él se da cuenta que no está tan cerca, porque Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este era judío, fariseo, y creía que tenía a Dios, mejor dicho. Y mira la respuesta de Jesús: te digo con toda certeza que si no naces de nuevo, Nicodemo. Y ahí se forma una discusión, ¿no? Y eso de que nacer de nuevo, ¿qué es? ¿Cómo es? Y Nicodemo, que era el maestro, y Jesús le termina diciendo: caramba, pero si eres tú maestro de Israel y no sabes lo que te estoy hablando. O sea, no sabes que te estoy hablando en términos espirituales. O sea, quien más me podía entender espiritualmente eres tú, y tú no me entiendes. ¿Cómo así? O sea, Jesús se extraña de su poca capacidad para entender los temas espirituales. Y a veces nos pasa a nosotros, que somos muy intelectuales en la fe, que sabemos mucho, pero que somos incapaces de reconocer espiritualmente qué momento de nuestra vida estamos viviendo. No somos capaces de reconocer qué es lo que está pasando alrededor de las situaciones que vivimos. O no entendemos o no nos hacemos lo que no entendemos. Yo llegué a pensar que Nicodemo se hizo el bobo, que Jesús le está hablando claro, pero él no quiere entender, o no quiere llegar a entender la situación. Pero le está hablando con mucha claridad, que tienes que nacer de nuevo. Es que no te basta esto y esto otro. Entonces, Nicodemo no entiende. Jesús le habla de un nuevo nacimiento espiritual. Lo que Nicodemo necesita no era más información religiosa. Nicodemo no necesitaba otra clase de teología. Él no quiere una clase vamos a darle una clase del instituto, no. Él no necesita eso. Él necesitaba abrir su corazón. ¿Y sabe qué necesitaba hacer? Como muchos de nosotros, que cuando nos van a hablar de un tema decimos: eso ya lo sé. Desaprender lo aprendido, para que lo otro pudiera entrar. Saben que en estos días estaba hablando una profesora a mí me pidieron hacer un curso de pedagogía. Yo he hecho 20,000, pero vamos a hacer curso de pedagogía. Y cada vez que uno hace esos cursitos, siempre hay cosas nuevas que uno aprende. En estos días, por ejemplo, aprendí
que el hecho de que el estudiante se sienta bien en tu clase es una ganancia grande. O sea, que se sienta bien. ¿Te sientes cómodo? Entonces la pregunta que hacía el maestro que estaba enseñándonos es, ¿el estudiante se siente cómodo en su clase, profesor? ¿O no se siente cómodo? ¿O hay cosas que le chistan? ¿Usted tiene una guerra ahí implícita con el estudiante, ya está casadita la guerra? Mira, siéntate bien. Entonces, ¿se siente bien en su clase? Me gustó eso. En todos los cursos de pedagogía que había hecho, nadie me había cuestionado sobre eso. Y es verdad, yo a veces siento que soy incómodo. Entonces yo tengo que cambiar eso. Sí, pues a veces hay gente que no se siente cómoda. Y yo lo noto, no es que yo sea, no se necesita tener pues 5,000 cursos de pedagogía para tú darte cuenta que un estudiante se siente incómodo, ¿no? La intuición tuya te lo dice. Tú te sientes y tú dices, pelado, se para, habla, no sé qué. ¿Ves? ¿Qué cosa? Entonces yo me di cuenta, lo que está pasando con Nicodemo aquí es eso. Muchas cosas aprendidas, pero muchas cosas aprendidas que tienen que salirse para que puedan entrar las nuevas. Toca desaprender. Entonces me toca desaprender viejas mañas, viejas costumbres, viejas cosas para poder aprender. Entonces lo que Nicodemo necesitaba no era más información, sino una transformación interior. El problema no era la ignorancia, sino la necesidad de renacer, de ser nuevo. Jesús le revela una de las verdades más profundas y mucha gente se queda con que tiene que nacer de nuevo. ¿Saben cuál es la verdad más profunda que Jesús le reveló a Nicodemo? Y que también pasa desapercibida en un pasaje que todos no sabemos. Juan capítulo 3, versículo 16. Esa verdad que nosotros recitamos y decimos, esa es una verdad que Jesús le dijo a Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.